Y por último, vamos a hablar entonces de lo que es el manejo y el seguimiento de los pacientes con lupus. El manejo, ¿cuál es el problema? Que como vimos que el lupus podía afectar tantas cosas, pues el manejo también puede variar dependiendo de qué tanto se afecten esas cosas en el lupus. Si tiene un compromiso más articular, si tiene un compromiso más pulmonar, el manejo va a variar un poco. Si tiene un compromiso exclusivamente cutáneo, exclusivamente oral, puede ser un manejo tópico, puede ser un manejo sistémico, las cosas van a variar. No es como en la artritis reumatoide donde teníamos ese paso a paso de primero esto, después esto, no, aquí no se puede hacer eso. ¿Listo? ¿Qué sí se suele hacer usualmente cuando se diagnostica el lupus? Suele diagnosticarse en algo que se conoce como los flares o las crisis lúpicas y uno las suele clasificar en leves, moderadas y severas. Cuando son leves, uno le da un antimalárico más AINES y o dosis bajas de corticoides. Si es moderado, uno le da antimalárico más 5 a 15 miligramos día de prednisona. Y si es severo, que es el más común de todos que nosotros vemos en el hospital, es el clásico que uno tiene que pulsear a esos pacientes. ¿Qué son los pulsos de corticoides? Que quizá me faltó mencionar eso en artritis reumatoide. Los pulsos de corticoides es que uno da 0,5 a 1 gramo de metilprednisolona día, ¿listo? Y eso se da más o menos por 3 a 4 días. Y posteriormente se empieza a hacer una disminución progresiva del mismo y se maneja ya con prednisolona vía oral. ¿Cómo se hace la disminución? Algunos hacen cada 2 días bajarle el 10% o cada 3 días irle bajando el 10% de la dosis hasta llegar al mínimo necesario. Existen otros manejos que se están estudiando. El belimumab que les comenté, que era el inhibidor del BAFF, del activador de los linfocitos B. El rituximab también se está utilizando como tal en estudios, que es el anti-CD20. Conozco varios pacientes que incluso les ha ido muy bien con el rituximab. Y ciclosporina también está en estudios. Entonces, los antimaláricos, como les dije que el manejo podía ser variable según lo que haya, los antimaláricos van a ser un excelente manejo cuando hay un componente articular y cuando hay SAF. Lo que es la hidroxicloroquina es algo buenísimo para los pacientes que tienen alteración articular debido al lupus, ¿listo? Pero eso no quiere decir que todo paciente con lupus tenga que tener antimalárico, que eso es como una mala costumbre que hay, que todo paciente con lupus es sinónimo de hidroxicloroquina más prednisolona. Y eso no es así. Si no tiene compromiso articular, realmente no hay tanta justificación en el uso del antimalárico. El metotrexate va a ser muy bueno para alteraciones cutáneas y para vasculitis. El micofenolato va a ser especialmente para alteración renal muy severa. La ciatropina para alteración cutánea, para vasculitis, alteración del sistema nervioso central, alteración hematológica, pulmonar y renal. La ciclofosfamida también va a ser única y exclusivamente para urgencias renales, pero se puede llegar a considerar en otras como último recurso, básicamente cuando hay un flare lúpico que no responda como tal al bolo de la metilprednisolona. A nivel renal, digamos que es como lo que más está establecido el manejo según el grado o la clase. La clase 1 o 2 se maneja solo con IECA y con corticoides. La clase 3 ya se maneja con corticoide más aciatropina o micofenolato. La clase 4 se suele manejar con pulsos de forma aguda y ciclofosfamida por 6 meses seguido por micofenolato. La clase 5 suele tener una muy mala respuesta al manejo, como les dije que era como la típica dentro de las clases del lupus, y se suele manejar con micofenolato o con aciatropina. Listo, y pasa a la clase 6 que se va a manejar igual que la clase 4. Se pulsea, se le da ciclofosfamida y pues claramente se le da terapia de reemplazo renal a ese paciente. ¿Cómo va a ser el seguimiento de estos pacientes? Que es lo último que nos queda como tal pues de esta parte. El seguimiento pues se va a realizar con dos laboratorios que son los que se suelen utilizar para medir la actividad de la enfermedad, que son el anti-DNA y el complemento. ¿Listo? No, eso está mal, no es el anti-DNA, son los ANAS. ¿Listo? Perdón. Los ANAS, cuando se aumentan, van a implicar que hay o no actividad, y el complemento, cuando se consume, va a indicar que hay o no hay actividad. Y para eso se crean varios scores, que el que más se utiliza es el SLEDAI-2K, está en la aplicación de Reumap, nuevamente, descárguensela, es muy buena. Y cuando es mayor a 3 a 4, indica usualmente que hay actividad como tal de la enfermedad, y ahí es que uno empieza a manejar como tal un flare lúpico, y ahí es donde ve lo de leve, moderado y severo. La clasificación de leve, moderado y severo realmente no hay común, pues yo no he encontrado, no sé si alguno sí que lo vaya a comentar o algo, pero yo no he encontrado un consenso como tal de la clasificación de leve, moderado y severo. Eso es más como un criterio clínico, y lo que yo he visto que hacen en la clínica es más algo clínico. Si ya tiene digamos sedimento activo, lo consideran como un severo. Si ya tiene una manifestación cutánea como bastante florida, también lo consideran como un severo, y lo que hacen es pulsearlo. Es raro el flare lúpico hospitalizado al que se le da un manejo solo con, no sé, el AINES, el corticoide
y el antimalárico. Digamos que eso sería más un pseudoflare o algo por el estilo, que consulte, que vaya a consulta externa y diga como no, estoy un poquito mal controlado, y le ponen eso como escalonamiento de manejo ambulatorio. Pero a nivel intrahospitalario lo que más se suele hacer es pulsear a los pacientes, como les dije, 0,5 a 1 gramo de metilprednisolona día, y se maneja por 3 a 4 días de esta forma, y después se le empieza a hacer el tapering, la reducción como tal de la dosificación del corticoide. Eso sería en todo entonces en cuanto al lupus. Ahorita vamos a seguir más adelante, o pues hoy o más tarde les subo el de SAF. Eh, y pues seguimos entonces con este módulo como tal de enfermedades autoinmunes. Nuevamente cualquier duda, cualquier cosa la comentan y con mucho gusto les resolvemos la duda.